Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompañan Valentina Pastor, ella es psicopedagoga, magíster en neurociencias, e Ignacia Cuevas, que es terapista ocupacional. ¿Cómo les va? Hola, Chicas, ¿cómo bienvenidas. estás? ¿Todo bien? Gracias. Gracias por venir. A ustedes. Vamos a hablar de Parkinson. Y en primer término, ¿cómo definirían el Parkinson? ¿Cómo nos metemos de hablar de la enfermedad? Bueno, el Parkinson está bueno mencionar también que es, primero que es una de las segundas enfermedades neurodegenerativas más comunes después de las demencias y el Alzheimer, por ejemplo. Y básicamente lo que pasa en el Parkinson es una falta de dopamina en el cerebro, ¿sí? Uno generalmente puede pensar que solamente está ligado a lo que son los movimientos o los temblores. Uno generalmente dice Parkinson se asocia al temblor. Al temblor, ¿no? Claro. Y cuando uno ya ve a un paciente con Parkinson que tiene temblor, bueno, ahí ya podemos ver que quizá la enfermedad arrancó hasta 5 años antes, claro. con algunos predictores más cognitivos. Y después recién ahí, bueno, llega a lo que son los temblores propiamente dicho. ¿Hay un tema de edad? Sí, es muy prevalente entre los 65 y 80 años, Claro. más de los 80 años. Y es una enfermedad que es neurodegenerativa. ¿Eso qué significa? Significa que las neuronas mueren o se dañan en el tiempo, o sea, es progresiva. Claro. Va avanzando en el tiempo. Claro, no tiene Por eso, cura. No tiene, claro. Por eso Sí. decimos que cuando ya vemos el temblor, ya hubo 5 años previos donde esas neuronas fueron muriendo casi un 30% en el cerebro. Claro. Y Sí. no, que también por ahí que no se sabe, por ahí la gente no lo sabe, que hay estudios que dicen que hay 2 subtipos de Parkinson, que uno puede ser el que arranca en el intestino y otro el que arranca en el cerebro. Mira. Eh, Bueno, el eje intestino-cerebro. exacto. El intestino es nuestro segundo Exactamente. cerebro. Exacto, sí. Y hay signos o síntomas, por ejemplo, el estreñimiento crónico, que puede explicar esto de que arranque en el intestino. Y cómo es que pasa al cerebro, digamos, porque hay un nervio que conecta el cerebro con lo que sería el tracto digestivo. Sí. Entonces, la proteína que está dañada en el Parkinson se ha visto que está en el intestino y esta proteína sube por el nervio, que se llama nervio vago, y ahí es donde se afectan las zonas de las funciones motoras, digamos. Claro. Entonces, por eso se dice que antes de las funciones de los signos motores hay otras. Hay muchos signos previos Claro. que llegan antes de lo físico. Y Claro. eso tenemos que estar alertas. Nosotros como pacientes y también, digo, los médicos que nos atienden, si hay algunas alertas o empezar Los una médicos consulta y temprana. mismos familiares también, Sí. porque muchas veces la persona no se da cuenta de esto o lo pasa por alto y no es así. Claro. No sé, muchos de los síntomas, por ejemplo, es la pérdida de olfato, alteración en el sueño REM, que es básicamente cuando la persona tiene movimientos bruscos o sueños vividos, Sí. que quiere decir que representa sus sueños, no sé, sueña que está corriendo y se pone a correr. Hay muchos predictores antes que está, y esto viste que te había dicho que es una disminución de la dopamina en el cerebro, que la dopamina básicamente está ligada a la motivación, ¿sí? Y por ejemplo se ha visto en muchos estudios de personas que antes eran fumadoras y que por esto, que están empezando a tener Parkinson y dejan de fumar, pero no por una voluntad propia, sino justamente por una desmotivación propia del cerebro que no quiere recompensa. Entonces, por ejemplo, dejan de fumar. Pero está bien, como asociamos el fumar a algo negativo, no vamos a decir, bueno, ¿qué pasa que está dejando de fumar? Claro. No, pero lo vemos como algo positivo, pero es, por Sí. ejemplo, una de las señales del Parkinson. Claro, hay que estar atento, o sea, no es que porque uno tenga, no sé, estreñimiento vas a tener Parkinson, sino que hay que estar atento y sobre todo con la pérdida del olfato también, que después de la pandemia y del COVID, Se pasa Se mucho extendió. por alto. claro, y por ahí no se le da la importancia que necesita. Cuando llegan a ustedes, llegan a vos, Valentina, como psicopedagoga, ¿cuál es tu tarea? Primero siempre se realiza una evaluación completa, más allá de lo que el paciente pueda llegar a consultar por fallas en algo puntual, siempre se evalúan todas las áreas, porque es muy importante siempre ver si bien lo que el paciente manifiesta que está fallando, puede estar fallando alguna otra cuestión, entonces se evalúan todas las áreas. Sí. Memoria, atención, funciones ejecutivas, también dependiendo del caso, en este caso cuando hay una sospecha de Parkinson también se hacen muchos cuestionarios de habilidades de la vida diaria
o también muchos cuestionarios relacionados a lo anímico, ¿sí? Porque lo anímico es algo que está muy, está muy relacionado con personas que tienen Parkinson, justamente por esta reducción de dopamina, menos motivación, entonces están como más apagados. Sí. También se hacen muchos cuestionarios, se habla mucho con las familias también, que son más que nada los que más ven estos cambios en el paciente. Y sí se hace una evaluación neurocognitiva totalmente completa para poder integrar, obviamente, todos los resultados. ¿Y qué aparece? Digo, depende de las instancias, me imagino, de la persona. Yo tengo una persona con Parkinson, ¿qué es lo que empieza a aparecer? Pueden aparecer muchas fallas en lo que es memoria, ¿sí? Mucho lo atencional, porque como hay alteración también en el sueño, esto te desglosa otras funciones que están ligadas. Mucho en lo atencional, ni hablar, bueno, obviamente en lo motriz, cuando se toman algunas evaluaciones ligadas a eso, funciones ejecutivas también, que es todo esto de la planificación. También pueden aparecer cosas en el habla, sí, obviamente obviamente dependiendo del perfil, cuán más grave o no pueda estar implicado lo cognitivo, pero siempre hay una implicación porque, como te digo, esto empieza cuando vemos, generalmente que cuando consultan, cuando ya está lo motriz afectado, cognitivamente estuvo 5 años previamente afectándose. Claro. Claro. Y ahí, la terapia ocupacional, ¿qué rol juega? Y en terapia ocupacional, yo creo que la terapia ocupacional es muy importante en todas las patologías porque trabaja sobre las actividades de la vida diaria, o sea, sobre todas las ocupaciones de la persona. Cuando una persona tiene Parkinson, por ejemplo, o otra alteración, se afectan desde cortar la comida, vestirse, bañarse, trabajar, pararse del sillón, sentarse, todo. Entonces, desde terapia ocupacional, lo que hacemos también es evaluar cómo está la movilidad, se hacen evaluaciones también de observación de cómo la persona se desempeña en las actividades de la vida diaria. Y a partir de eso se establecen objetivos con el paciente y con la familia. Se puede trabajar esto de la movilidad y también se pueden hacer adaptaciones. ¿Qué son las adaptaciones? Son modificaciones que se hacen en el entorno o pueden ser en la actividad. Claro, estaba pensando que, decía Valentina, ¿a partir de qué edad se empieza a registrar? 65 años. Hay muchas personas, sobre todo en esta época, que siguen siendo productivas, siguen sus trabajos, con sus proyectos, haciendo cosas. Sí, total. Sí. Bueno, y estas adaptaciones pueden ser, por ejemplo, en el entorno, en el baño. Hay personas que por su rigidez o por su lentitud tienen dificultad en entrar a la bañera, entonces se modifica la bañera, se pone una silla de baño, se ponen barrales para favorecer que se paren. Después en las actividades, no sé, se puede cambiar el cordón por un velcro, si hay dificultad por ahí para la motricidad para lo fina. Fino, claro. Claro, hay un montón de adaptaciones que muchas ya están a la venta libre y otras se planifican en base a cada persona y cada objetivo. Esto es un trabajo con la familia y el paciente. Sí o sí. 100%. ¿Cómo es esa unión y ese diálogo para lograr, ¿no?, el bienestar, obviamente, de la persona? Sí, porque además el paciente por sí solo nunca suele consultar. Es muy raro que consulte por sí solo el paciente. Entonces es un trabajo conjunto, además también porque en muchas cosas requieren de asistencia. También estas implicaciones que decía Ignacia bueno, que el paciente solo al principio va a necesitar de una asistencia hasta poder implementarlas por sí solo. Claro. Mismo en mi área también, bueno, lo que decía Ignacia del Barral y demás, cuando hay algunas fallas en memoria y demás, también se hacen algunas adecuaciones en el ambiente, ya sea etiquetado de algunos objetos. Claro. Son todas esas ayudas externas que le damos al paciente para que pueda cambiar su ambiente y facilitarle la vida. También al principio solos quizá no pueden, por una cuestión lógica, entonces necesitamos, de la familia para que también pueda ayudar a reforzar estas cuestiones. Y además por una cuestión también de que el paciente viene 45 minutos al consultorio y el mayor efecto es el post. Claro. Esa es la implementación de estas cosas. Claro. Entonces, sí o sí requerimos de la familia y o cuidadores. Sí o sí hay que trasladar lo que se hace en rehabilitación a la vida diaria en la casa. Sí o sí. Además, imagino que esto es un proceso y que va teniendo altibajos seguramente también, ¿no? Sí, hay muchas veces, ni hablar
justamente, vuelvo a mencionarlo, la baja de dopamina, la baja de motivación. El paciente hay muchas veces que no va a querer venir, muchas veces que viene hasta en contra de su voluntad, porque no va a tener la motivación tampoco propia de querer decir, bueno, quiero ir para salir. Claro, sumado, sumado a la aceptación del diagnóstico, el saber que es algo que no tiene cura, que el tratamiento es prolongado, hay altibajo siempre. ¿Sí? Y esto no trabajan solas, me imagino que tiene que haber un abordaje amplio, porque también no sé mucho de eso, o la mayoría no sé si estarán con medicación y demás. ¿Es un equipo? ¿Se trabaja en equipo? Siempre es importante para mí tener un equipo interdisciplinario porque la persona es un todo y cada uno sabe desde su área y siempre está bueno nutrirse de la formación o la visión de otros profesionales para favorecer el tratamiento del paciente siempre. Sí, siempre se trabaja, bueno, yo desde mi área, bueno, de lo que es la psicopedagogía, todas estas cuestiones de memoria y demás, pero también yo necesito de Ignacia para todas estas adecuaciones, también el kinesiólogo que ayuda a la rehabilitación física y un psicólogo también que haga todo el acompañamiento emocional, porque lo emocional está involucrado y no lo podemos dejar aparte. Justamente para poder ir haciendo todo que el paciente pudiera ir haciendo todo el proceso. Claro, y siempre es importante tener reuniones de equipo, poder charlar de cómo viene el paciente, los objetivos. Es una nueva realidad, ¿no? Para la persona, para el entorno familiar. A partir de esta nueva realidad también se hacen cosas así como más habituales, como esto de poner los rótulos, que pueda tener esto para poder movilizar o pararse o sentarse. Se crea como una nueva vida. Una nueva vida. Yo cuando hablo con ellos les digo que es como sos un nuevo vos. Les digo, ¿viste? Pasa también, bueno, además del Parkinson, con accidentes cardiovasculares, que con la gente que tiene ACV pasa lo mismo. Es una nueva persona. Es una nueva persona que tiene que adaptarse a su nueva forma de vivir con la realidad de hoy en día. Y la familia también. Y la familia también, sí. Porque cambia la dinámica no solo del paciente, sino de toda la familia. Porque además me imagino, no sé, con uno como hijo, si ve a un padre, es como una nueva versión de ese padre. Y me imagino esto por a veces o la negación. Bueno, trabajar todo eso es una tarea que lleva tiempo también. Sí, es un trabajo de todo el equipo y para mí siempre es muy necesario la psicología, porque es un cambio de vida en la persona. Pero hay posibilidades, por lo que ustedes están contando, ¿no? Sí, siempre. Hay herramientas. Siempre hay herramientas para que la persona mejore y herramientas para que la persona... también pueden llegar casos de Parkinson temprano, de 50 años, donde es lo que vos me decías, la persona sigue trabajando. Tiene que trabajar, además por una cuestión de necesidad. Entonces es, bueno, decirle, está la posibilidad de hacerlo. O sea, se puede hacerlo, se puede salir adelante y se puede tratar y vos podés tener una vida cotidiana. Pero como profesionales siempre es importante acompañar a esa familia y a ese paciente para que logre venir, para sacarlo adelante. Es muy importante un buen equipo y un equipo interdisciplinario. ¿Cuáles son los desafíos? Porque cada vez vivimos más años, entonces seguramente cada vez vamos a convivir más años con la enfermedad. Sí, bueno, de hecho por eso es que ahora hay mucho más Parkinson también, una cuestión de longevidad de la sociedad y también por muchas cuestiones ambientales también. De hecho, creo que me parece importante mencionar, ya que vivimos en Tandil, que es una ciudad que está muy ligada a lo rural y se ha descubierto en varios estudios ya que lo mencionan reiteradamente como uno de los factores principales, los pesticidas en el Parkinson. Es uno de los factores de riesgo y uno de los predictores de Parkinson más mencionados dentro de los estudios. Ni hablar del consumo del agua de pozo, que son cuestiones que hoy día hay mucha más contaminación también y todo eso influye Sí, eso es muy importante. Eso sumado a la edad, a factores genéticos también. No quiere decir que porque por ahí consumas agua de pozo vas a tener Parkinson, sino que es un factor de riesgo. Tal cual. Es como el tabaquismo. Porque fumes no significa que vas a morir de cáncer de pulmón, pero el riesgo está. Hay como una predisposición. Bueno, todas las cuestiones ambientes también hacen que las comunidades padezcan determinadas patologías respecto a otros lugares que tienen otro ecosistema. Esto es así. ¿La prevalencia hombres y mujeres es indistinto? Es indistinto.
sí. La patología afecta por igual. Podés, sí, se puede llegar a pensar en esto que te decía, por ejemplo, en que en zonas quizás más rurales las personas que están expuestas a estos pesticidas tengan más riesgo, podés ligarlo a una cuestión más de los hombres, si se quiere, pero en cuestiones genéticas es indistinto. Sí se puede decir también lo mismo en mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer vive más. Claro. Claro. Sí, pero me parece que también está bueno esto que iniciaban ustedes la charla desmitificando, ¿no? Sí. Lo que se tiene como Parkinson. Muchas veces he escuchado a un actor que es Gerardo Romano, que él padece Parkinson, y él, bueno, como que también va dando, y vos decís, lo ves y decís, dice, no es que temblamos ni nada, pero sí con esta sistematización, ¿no? De la lectura, de tener las rutinas. Es como un nuevo orden también, ¿no? Sí. Y bueno, esto del temblor que decís vos, está muy ligado a que si tenés temblor, como decía Valentina antes, es Parkinson. Y el temblor puede ser por un montón de otras cosas, Y cuando por ahí se hace esto es más médico, no me voy a meter tanto, pero cuando se hace un diagnóstico de Parkinson, no solo está el temblor, sino la rigidez, la inestabilidad, la bradicinesia, que es la dificultad para iniciar un movimiento, la lentitud en los movimientos. Ese signo es muy importante, sumado a la diagnóstico para el Parkinson. Bien. Sí. O sea que intervienen médicos, o sea, neurólogos, terapistas, psicopedagogas, kinesiólogos, psicólogos. Sí, porque también dejamos de ver también a la enfermedad como lo físico solamente. O sea, hay que dejar de mirar a la enfermedad como lo físico y se soluciona con una medicación y ya. Es lo que hablábamos, es un cambio de paradigma para la persona en su vida. O sea, en su casa, en su trabajo, en cómo va al baño, que antes son cosas que nosotros que lo hacemos automático y esta persona tiene como que volver a adaptarse a hacerlo. Entonces tenemos que dejar de verlo como solo lo físico y ver también el impacto emocional que tiene en la persona esto. Y también sí que hay herramientas. Me parece que eso también hay que destacar, que un diagnóstico no te condicione o vas a hacer eso porque tenés esta enfermedad, ¿no? Seguís siendo la persona, bueno, con estas circunstancias. Y también es muy importante el ejercicio físico, siempre, porque el ejercicio produce dopamina. El ejercicio mejora el flujo sanguíneo, entonces favorece las conexiones entre las neuronas, las protege. Entonces esto también va a ayudar a enlentecer o retrasar el inicio de la enfermedad o enlentecer ese deterioro que provoca el Parkinson. Sí, la actividad física, la buena alimentación, algo también que muchos papers mencionan, que quizá antes no se veía tanto, pero es lo social. ¿Sí? Estar en contacto con lo social, con tener reuniones sociales, no aislarse. No aislarse. Esto aplica para Parkinson y también muchas otras enfermedades neurodegenerativas, pero en lo social también es algo que últimamente muchas investigaciones están haciendo mucho hincapié. Ya hablaremos de otras patologías. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos con este tema y bueno, siempre decimos que ante duda, consultar. Siempre consultar, ¿no? Y se descarta cualquier diagnóstico. Gracias. Siempre. A ustedes. Valentina Pastor, psicopedagoga, magíster en neurociencias, Ignacia Cuevas, terapista ocupacional. Hoy hablamos de Parkinson. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.